Miércoles 27 de octubre, primero de secundaria, ciencias, biología, a que te pico el ojo, aprendizaje esperado, compara la diversidad de formas de nutrición, relación con el medio y reproducción, e identifica que son resultado de la evolución. Énfasis, identificar adaptaciones de respuesta en los organismos derivada de los estímulos del medio. ¿Qué vamos a aprender? En esta ocasión, observarás la forma en que responden los seres vivos a lo que ocurre en el ambiente, por ejemplo, a la luz, al fuego, al frío, entre otros. Cabe mencionar que se complementan las distintas adaptaciones que presentan los organismos, no solo para nutrirse, sino para competir en la lucha por conseguir los recursos que son limitados, defenderse de sus depredadores y de las condiciones y situaciones ambientales. Esto ocurre en la lucha por la sobrevivencia. ¿Qué hacemos? ¿Te has preguntado por qué percibes la sensación de hambre cuando han pasado varias horas sin alimento? ¿Por qué se te enchina la piel cuando hace frío? ¿O por qué las raíces de las plantas crecen hacia abajo? Pues bien, el día de hoy buscarás respuesta a este tipo de preguntas y verás que todos los seres vivos reaccionamos a los estímulos del medio. Iniciaremos esta sesión con un organismo que seguramente conoces, tlaconete, babosa común del género de los eras. El término tlaconete deriva del náhuatl que significa hijo de la tierra. Este organismo también es conocido como babosa de jardín por su apariencia húmeda. Cabe aclarar que el nombre común tlaconete se utiliza para denominar a otros organismos en diversas partes de la República. Para no confundirlo, esta babosa de tierra se ha clasificado en el género de los eras. Como puedes observar, es muy parecido al caracol terrestre sin concha en espiral. Ambos pertenecen al grupo de los moluscos. Observa el siguiente video. ¿Por qué reacciona así el tlaconete? Hubo dos momentos diferentes, uno cuando le pica el cuerpo y se retrae como si se englobara, otro cuando se le acerca el tornillo a los ojos y de manera instantánea también los retrae, y en ambos casos el tlaconete huye del tornillo. A la acción de tocar con el tornillo el cuerpo y los ojos del tlaconete le llamaremos estímulo. Entonces el tlaconete retrae su cuerpo y ojos al ser tocado con el tornillo. A esta acción la llamaremos reacción de respuesta. Lo que acabamos de observar es el proceso de respuesta de un organismo a un estímulo del medio. Esta característica de reaccionar se conoce como irritabilidad y se refiere a la capacidad de todos los seres vivos de reaccionar, responder a una gran variedad de estímulos del ambiente externo e interno de diferentes formas. La irritabilidad es muy importante porque permite a los organismos escapar del peligro, como en el caso del tlaconete. Este fenómeno también se presenta para encontrar alimento, huir de sus depredadores e incluso conseguir pareja. Además, como defensa a cualquier factor externo como la luz, sonido, frío, calor, texturas y diversas sustancias químicas. Como has visto en temas anteriores, la diversidad que existe entre los seres vivos también se presenta en la forma en que estos se relacionan con el medio ambiente, como resultado de los procesos evolutivos que han tenido. ¿Por qué reacciona el tlaconete? Para poder contestar tenemos que saber más de él. Como no presenta una concha externa como lo de los caracoles de tierra, son muy fáciles de ser atrapados por sus depredadores. Sin embargo, presentan mecanismos de defensa a los ataques. Son capaces de hacer su cuerpo algo más duro y compacto cuando sienten el peligro. De esta manera consiguen adherirse más firmemente al sustrato, por lo que es difícil para un depredador atacarlo. Además, constantemente secretan un moco pegajoso que dificulta su captura. Además, presentan antenas con funciones sensoriales. El par más grande tiene receptores de luz que funcionan de manera similar a ojos y el par menor detecta olores. Los dos pares son retráctiles y los esconden en cuanto sienten peligro, por lo cual
Cuando el tornillo se acercó, sus ojos, aún sin tocarlo, los retrajo. De esta manera el traconete reacciona porque percibe un estímulo, lo amenaza y pone en riesgo. Vamos a reconocer en este mismo fenómeno en otros organismos. Observa el siguiente video. La irritabilidad, respuesta adaptativa de los seres vivos. En esta sesión les hablaremos de otra adaptación que presentan los seres vivos como respuesta de los estímulos del medio ambiente, la irritabilidad. Ahora revisaremos la siguiente sección, complejidad de respuesta. ¿Sabías que los seres vivos más complejos presentan dos formas de dar respuesta a los estímulos del ambiente? Una de ellas es el sistema endocrino y la otra el sistema nervioso. Empecemos con el sistema endocrino. Este funciona mediante sustancias químicas llamadas hormonas. La respuesta que da es lenta, pero de larga duración. La otra forma de dar respuesta es a través del sistema nervioso. En esta sección veremos ejemplos de la manera que reaccionan los seres vivos de acuerdo a su grado de complejidad. Iniciemos con los seres más sencillos, los organismos unicelulares. ¿Sabías que las bacterias son capaces de acelerar o disminuir la velocidad de reproducción de acuerdo a las condiciones del medio? Ya que pueden detectar cambios químicos y físicos de su entorno, así como la presencia de nutrientes. ¡Wow! ¡Qué interesante! Los protozoarios también tienen respuestas inmediatas a los estímulos del medio. Estos se alejan o se acercan ante la presencia de diferentes estímulos. Por ejemplo, el paramecium se aleja de la luz, mientras que la euglena se acerca a ella. ¿Por qué, si son ambos protozoarios, tienen diferente reacción a la luz? Particularmente la euglena realiza la fotosíntesis porque presenta clorofila en su interior. Por eso busca la luz. Continuemos con organismos más complejos. ¿Qué te parecen las plantas? ¡Me encantan! La irritabilidad en las plantas se da de diferentes formas, como una respuesta lenta. Estos seres presentan sistemas de coordinación hormonal, regulado por hormonas a los que se les llama fitohormonas. Los animales son organismos muy complejos, presentan un sistema endocrino y un sistema nervioso que veremos más adelante. ¿Qué te parece si revisamos otra sección? Los tipos de respuesta de los seres vivos. Hoy veremos 4 de ellos: tropismos, nastias, tactismos y reflejos. Los tropismos, que son reacciones de orientación o crecimiento de las plantas ante un estímulo, puede ser negativo cuando se aleja o positivo cuando se acerca al estímulo. Ejemplos de fototropismo lo realizan los tallos que crecen hacia la fuente luminosa y las hojas al orientarse a la luz. El hidrotropismo lo llevan a cabo las raíces en su crecimiento direccional hacia la humedad. El geotropismo, que también lo presentan las raíces al tener su crecimiento hacia el centro de la tierra. Existen otros tipos de respuestas de los seres vivos, las nastías. ¡Qué nombre tan raro! Seguramente van a decir los estudiantes, ¿no te parece? ¿Y a qué se refieren? Así es, pero enseguida les defino el concepto. Son movimientos rápidos de una parte de las plantas ante ciertos estímulos físicos como el roce o el tacto.
Un ejemplo lo vemos en las plantas carnívoras. Cuando perciben el contacto de los insectos en sus hojas, que son pegajosas, lo utilizan para atraparlos. ¿Quieres decir que se comen a los insectos? No, ¿cómo crees? No sería planta. Este tipo de organismo crece en suelos fangosos, pobres de nitrógeno, por lo que no produce ciertas sustancias nutritivas, y entonces las obtienen de los insectos principalmente. Cuando los atrapa produce una sustancia digestiva que le permite extraer las sustancias que necesita. Otro tipo de reacciones son las que tienen los animales con complejidad simple, como invertebrados. Este tipo de respuesta se denominan tactismos. Los tactismos son movimientos de desplazamiento que realizan los organismos cuando se alejan o se acercan al estímulo. Te lo voy a ejemplificar. Cuando tocas a una cochinilla, esta se hace bolita. Otro ejemplo lo presentan las palomillas de San Juan, que se acercan a la luz. Ahora conocerás un proceso particular e interesante, el heliotropismo. Para ello, observa el siguiente video. Todos los seres vivos respondemos a los estímulos del ambiente, debido a que poseemos unas estructuras llamadas receptores. En las plantas y los invertebrados, los receptores están formados por una o varias células, mientras que en los vertebrados son órganos especializados que se ubican en la piel, en los ojos, la nariz, la boca y los oídos. Los receptores son capaces de percibir y responder a diferentes estímulos externos, como los sonidos, los olores y los cambios de temperatura, de presión y de luz. ¿Cómo responden las plantas a los estímulos externos? Las plantas responden de diferentes maneras a los estímulos externos del ambiente. Por ejemplo, mediante los diversos tipos de tropismo. Como el fototropismo, cuando la planta responde a los estímulos de la luz y crece hacia ella. El hidrotropismo, que tiene lugar cuando la raíz de las plantas busca una fuente de agua. Y el geotropismo, que se da cuando el crecimiento de las raíces se dirige hacia abajo por la acción de la gravedad. Otro tipo de tropismo, que solo se presenta en algunas plantas, es el heliotropismo, que ocurre cuando la planta se mueve para seguir la dirección del sol. Veamos cómo ocurre esto. Las flores heliotrópicas, como el girasol, siguen la ruta del sol, de este a oeste durante el día, y hacen movimientos para regresar en sentido contrario por la noche. ¿Qué te parece? Y por último, tenemos al tigmotropismo, el cual ocurre cuando las plantas crecen sobre una pared vertical, como en el caso de la hiedra. ¿Alguna vez has visto a una planta moverse? Regularmente, los movimientos de las plantas son imperceptibles a la vista. Sin embargo, hay algunas excepciones. ¡Vamos a conocer una! Algunas plantas responden al tactismo, es decir, al estímulo que tiene lugar cuando las tocamos. ¿No me crees? Pues te invito a observar a esta planta, la mimosa púdica, más conocida como dormilona. Si tocamos sus hojas con el dedo, podemos ver claramente cómo se cierran y después se abren. Esto se debe a que las mimosas tienen receptores específicos que responden a la acción del tacto. ¿Conoces otras plantas que reaccionen como la mimosa púdica? Ninguno de los seres vivos podemos vivir ajenos a lo que ocurre en nuestro medio ambiente, debido a que tenemos receptores que captan señales y responden a los estímulos externos. Las respuestas a los estímulos del ambiente son producto de millones de años de evolución. ¿Te gustaría investigar sobre la respuesta de las plantas a la luz? Para tu investigación, consigue 2 plantas iguales y del mismo tamaño. Coloca una planta cerca de una ventana y la otra en una parte oscura de tu habitación. Durante 15 días, mide las plantas cada tercer día. Observa sus cambios y escribe tus conclusiones. ¡Adelante! A continuación, identifica de qué organismo hablaremos. Estos seres no son animales ni plantas, son heterótrofos y pluricelulares, aunque hay algunos unicelulares. ¿Quiénes son? Los hongos.
Y como es la relación de los hongos con el ambiente, si estos no realizan fotosíntesis, no tienen que buscar la luz. Los hongos buscan ambientes sombríos y húmedos, por lo que tienen reacciones negativas a la luz. Su mayor estímulo es el alimento y cuando lo encuentran, generan la producción de sustancias para descomponerlo. Algunos hongos presentan receptores táctiles para ubicar animales a los que se adhieren, sobre los que secretan sustancias para descomponerlos y ahí alimentarse sobre ellos. Por ejemplo, el hongo Tina pedis, que se alimenta de la queratina de la piel. Esto provoca una infección conocida como pie de atleta. Ahora verás ejemplos de respuestas de los animales a los estímulos del ambiente. Recuerda que los animales cuentan con un sistema endocrino y un sistema nervioso que coordina e integra las respuestas a los estímulos del medio ambiente exterior y el medio interno. ¿Cuáles son las funciones que realiza el sistema nervioso? De ahí la gran importancia del sistema nervioso, porque además de coordinar todas las funciones del cuerpo, nos permite relacionarnos con nuestro ambiente y también nos permite protegernos ante situaciones de riesgo. Pero, ¿cómo trabaja el sistema nervioso para captar los estímulos del ambiente si está en el interior del cuerpo? El sistema nervioso de los animales vertebrados está formado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Este es el encargado de percibir los estímulos del medio y lo hace a través de los receptores, quienes son los responsables de captar los estímulos. El sistema nervioso, una vez que recibe el estímulo, emite una respuesta instantánea. Pero, ¿cómo lo hace? Para que quede más claro, observa el siguiente video con un ejemplo de cómo ocurre este proceso. ¿Por qué retiramos la mano rápidamente cuando sentimos que un objeto nos quema? Quitamos la mano porque nuestro sistema nervioso hace que tengamos respuestas involuntarias ante estímulos externos como el calor. Veamos cómo ocurre este proceso. La respuesta involuntaria del organismo ante un estímulo determinado, como la sensación de calor, se denomina acto reflejo, el cual se realiza mediante el arco reflejo, que comprende la vía nerviosa que recorren los impulsos generados durante el estímulo. Cabe resaltar que el arco reflejo es automático e involuntario, debido a que se produce una reacción que no es controlada por la conciencia, pues no interviene el cerebro. ¿Quieres saber cómo sucede este proceso? Veamos un ejemplo. Los receptores de la mano perciben un estímulo del medio externo, en este caso la sensación de calor de un objeto. Has de saber que dichos receptores están constituidos por células o grupos de células que se encuentran en la piel y en los órganos de los sentidos. Cuando los receptores perciben el estímulo, los nervios eferentes del brazo llevan esa información hasta la médula espinal, que se ubica en el sistema nervioso central. Y en la médula se elabora una respuesta al impulso nervioso. Luego, dicha respuesta se transmite a través de nervios motores hasta los músculos de la mano, lo que provoca que la mano se retire del objeto caliente. Los actos reflejos se producen con mucha frecuencia en nuestra vida diaria. Algunos inician cuando nacemos, como pegarnos al seno de nuestra madre y succionar la leche, mientras que otros los adquirimos como resultado de nuestra experiencia. Por ejemplo, alejarnos del fuego o de alguna sustancia peligrosa antes de sentir dolor. En conclusión, cuando tocamos algo muy caliente, retiramos la mano rápidamente porque nuestro sistema nervioso tiene la capacidad de responder a los estímulos a través del arco y del acto reflejo. El arco reflejo es el conjunto de estructuras que intervienen en un reflejo, mientras que el acto reflejo es la respuesta involuntaria que se produce ante estímulos determinados. Verdaderamente es asombroso que la parte del cuerpo afectada reaccione y actúe alejándose del peligro antes de que lo registre nuestro cerebro. Acto reflejo es el nombre de la vía nerviosa que recorre el impulso generado por un estímulo y que regresa una respuesta a la parte afectada. Esta es una reacción involuntaria. ¿Cuál es la función de las células nerviosas llamadas neuronas? Las neuronas están interconectadas para transmitir impulsos nerviosos. Un personaje muy importante en el funcionamiento del sistema nervioso es la neurona, que es la célula nerviosa.
Estas no actúan aisladas, sino que están interconectadas para transmitir los impulsos nerviosos. Los organismos vertebrados son tan complejos que en su mayoría presentan diferentes tipos de receptores especializados en la percepción de estímulos específicos. Además, presentan otros receptores que forman estructuras complejas muy especializadas que responden a los órganos sensoriales, como la nariz, los ojos, el oído y la boca. Todo ello como resultado de los procesos evolutivos por los que han pasado. Veamos algunos ejemplos de los receptores especializados que, de acuerdo con su función, se clasifican de la siguiente manera. Los fotorreceptores reaccionan a las radiaciones luminosas, perciben imágenes, formas, colores y se localizan en los ojos. En animales menos complejos se les llama manchas oculares. Solo detectan la luz y algunos colores. Por ejemplo, están presentes en los gusanos planos como la planaria. Los insectos presentan ojos compuestos formados por numerosos ojos simples, llamados omátidios, que les dan a los animales una visión en mosaico, por ejemplo, las moscas. Los vertebrados tienen ojos tan complejos que agrupan a los fotorreceptores en una membrana llamada retina. Los termorreceptores detectan cambios de temperatura, frío, calor. En algunas especies de murciélagos hematófagos existen unos receptores infrarrojos capaces de responder a los estímulos térmicos infrarrojos emitidos por posibles presas. Los receptores, llamados quimioreceptores, son sensibles a detectar cambios químicos externos como el grado de acidez en el agua. Las bacterias detectan estímulos ambientales con este tipo de receptores. En los invertebrados se localizan en la porción anterior del cuerpo, en las antenas, las patas, etc. En los vertebrados, los receptores para recibir los olores se encuentran en la cavidad nasal que constituye el olfato. En los mamíferos el gusto se localiza en la lengua y en la cavidad bucal. En el resto de los vertebrados, en la lengua. En los invertebrados, por ejemplo, las moscas tienen pelos gustativos en las patas que les permiten detectar el alimento. Los mecanorreceptores reciben estímulos mecánicos como el tacto, la presión, la fuerza de gravedad, movimiento, posición del cuerpo en el espacio, el movimiento, texturas, la audición y se localizan en estructuras como el oído en algunos seres vivos. En los invertebrados se distribuyen en la superficie corporal. Me volví cubana. En los invertebrados se distribuyen en la superficie corporal, la boca, las antenas y las patas. En los vertebrados, los mecanorreceptores del tacto están en la piel y los del sonido y del equilibrio en el oído. Como puedes observar en esta imagen, en los peces, un receptor importante es un órgano llamado la línea lateral que les permite percibir las vibraciones del agua, dándoles información de los movimientos de otros animales cercanos. De esta manera evitan colisiones. Como puedes observar en la imagen, en los peces un receptor importante es un órgano llamado la línea lateral que les permite percibir las vibraciones del agua, dándoles información de los movimientos de otros animales cercanos. De esta manera evitan colisiones, se orientan con relación a las corrientes de agua, pueden huir de sus depredadores o se localizar. Chica madre. Como puedes observar en la imagen, en los peces un receptor importante es un órgano llamado la línea. Ahora me enredo yo. Voy a parar. Como puedes observar en la imagen, en los peces un receptor importante es un órgano llamado la línea lateral que les permite percibir las vibraciones del agua, dándoles información de los movimientos de otros animales cercanos.
De esa manera evitan colisiones, se orientan con relación a las corrientes de agua, pueden huir de sus depredadores o localizar una presa. Por último, los nociceptores que perciben estímulos por lesiones como el dolor dan respuesta, por ejemplo, a daños físicos y químicos de los tejidos. Permiten detectar cambios desfavorables en el medio ambiente que se encuentran y reaccionar a los mismos, evitando así que dichos cambios lesionen su bienestar o comprometan su supervivencia. Seguramente ya tienes en mente la palabra que vas a agregar al abecedario biológico. Te invitamos a que la definas y lo anotes en el abecedario o vocabulario biológico. Como aprendiste varios términos importantes y nuevos, puedes agregarlos. Podemos concluir que de no ser por la irritabilidad, los seres vivos no podrían adaptarse al medio ambiente para satisfacer sus necesidades y poder sobrevivir. También te pudiste dar cuenta que los seres vivos tenemos diferentes formas de responder a los estímulos del medio. Por ejemplo, el sistema nervioso de los humanos coordina la respuesta a diferentes estímulos. Aunque la irritabilidad está presente en todos los seres vivos, las respuestas que se manifiestan son diferentes, pues dependen de sus características. El reto de hoy, te retamos a que investigues más sobre la respuesta de las plantas a la luz. Si tienes en tu casa plantas en maceta, selecciona una y colócala lejos de la fuente de luz por 4 días, en la zona menos iluminada. Observa qué ocurre, escribe lo que cambia y, como conclusión, explica las posibles causas de los cambios. Finalmente, regrésala a su lugar. Si tienes jardín, cubre con papel periódico una parte de una planta, puede ser una rama, de manera que no reciba suficiente luz, y elabora un reporte. ¡Buen trabajo! Gracias por tu esfuerzo. Si te gustó el video y te fue de utilidad, suscríbete al canal. ¡Hasta luego!